para el cálculo del volumen sanguíneo total, que es lo que se conoce como volemia. Entonces, los conceptos que van a aplicar, al menos en la parte de sangre, son conceptos que ya han estado manejando, no solo aquí en fisiología, sino en otras asignaturas. Entonces, se les va a hacer muy sencillo y este quiz también es sencillo. Lo que deben estar es muy pendientes de las definiciones y de la interpretación que se dé a cada concepto. Bueno, yo creo que ya no se siente alguien más, pero bueno, vamos a comenzar. Cualquier pregunta que les vaya surgiendo, pueden interrumpirme, porque no voy a estar muy pendiente si levantan la mano ahí con el emoji. Pueden activar el micrófono y hablar, ¿sí? Y respondemos a la pregunta. Si no, si le da pena o algo así, pueden escribir y bueno, se las leo y las respondo. Yo les voy a dar una parte y Daniela les va a dar otra parte. No nos vamos a tomar mucho tiempo, esperamos ya a las 8:30 haber terminado, o a las 8. Vamos pues. Entonces, ahí, ya va. Ajá. Entonces, voy a activar aquí el apuntador de una vez. Los objetivos de esta práctica. El doctor siempre pregunta un objetivo de la práctica. Entonces, es primordial que se aprendan tal cual los objetivos de la práctica. Es decir, que memoricen. Son 4 objetivos. Estos 4 objetivos deben memorizarlos porque el doctor va a colocar una pregunta relacionada con los objetivos de la práctica. Entonces, porque al doctor le gusta preguntar de eso. Entonces es importante que los memoricen. ¿Cuáles son los objetivos de esta práctica? El primero, describir el método y el procedimiento necesario para determinar el valor de la velocidad de sedimentación globular del eritrocito, o en sus siglas VSG. El segundo objetivo, describir el método de determinación del hematocrito, o en su sigla HTO. El tercero, identificar factores físicos y químicos que pueden alterar el proceso de coagulación sanguínea. Y el cuarto, describir ciertos índices que permiten valorar la hemostasia sanguínea. Estos son los objetivos de la práctica y como les dije, deben aprendérselos porque el doctor se los va a preguntar en el quiz. Ok. Luego, como concepto general para abordar esta práctica, es saber qué es la sangre. Y la sangre es un tejido conectivo líquido complejo en constante movimiento gracias a la función circulatoria, cuyo color varía del rojo claro y brillante al rojo oscuro o negruzco, dependiendo de su estado de oxigenación y que se encuentra contenido en los vasos sanguíneos y en las cavidades cardíacas. Entonces, la sangre la vamos a encontrar en los vasos sanguíneos y en las cavidades cardíacas, y su color va a depender es de la oxigenación, ¿sí? Y como tal, es un tejido conectivo líquido. Importante, las funciones de la sangre. Las funciones de la sangre son, entre las que podemos nombrar como resaltantes, el transporte de gases, nutrientes, hormonas y desecho metabólico. La termorregulación, la homeostasis del agua, el balance de electrolitos, la inmunidad a agentes extraños infecciosos y la hemostasia. También les recuerdo, apréndanse las funciones de la sangre.
ya que es pregunta ya sea del parcial o del quiz. Aquí no voy a aclarar nada más, le dejo esta lámina con esta definición y la función. ¿Alguna pregunta? Bueno, la sangre, al ser compleja, es una mezcla que se divide en plasma y el componente celular. El plasma no es más que el líquido y el componente celular va a estar conformado por los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Ahora bien, en cuanto al porcentaje, el plasma va a tener una determinada composición de proteínas, de electrolitos y de otros compuestos. Sin embargo, su mayor componente va a ser agua, el del plasma. En el caso del componente celular, el mayor componente, incluso comprendiendo un 99% del mismo, son los eritrocitos. Entonces, como si se fijan en la imagen, el color de los eritrocitos es mayor, mucho mayor que el de los leucocitos y de las plaquetas, que apenas, si acaso, entre el 1 y 0,1% de el porcentaje del componente celular. ¿Ya que llegó alguien más? Ok. Ahora, la suma de plasma y componente celular, su volumen es lo que se conoce como volemia. La volemia es el volumen total de sangre de un individuo. Entonces, cuando hablamos de volemia, estamos hablando de la suma de plasma y el componente celular, es decir, toda la sangre. Porque la sangre se divide en plasma y el componente celular, cuyo representante mayoritario son los eritrocitos. Aquí estas imágenes es para que vean la composición o la variación de la volemia, disculpen, la variación de la composición de la sangre en diferentes procesos patológicos, como son la hipoxemia, la anemia y la leucemia mielocítica crónica. Si se fijan, en uno hay mayor componente celular, pero muy poco componente plasmático, mientras que en otro hay mayor componente plasmático, pero poco componente celular. Y en uno predomina el componente celular, pero con contraste donde los leucocitos son el componente mayoritario con respecto a los eritrocitos, cuando lo normal es que los eritrocitos sean el componente mayoritario. La relación entre plasma y eritrocitos es aproximadamente los eritrocitos ocupan el 45%, mientras que el plasma ocupa el resto, es decir, un 55% de ese volumen total. Aquí, en esta imagen de acá, si se fijan, es diferente, y es porque esta parte de acá es lo que se conoce como coágulo. Coágulo no es más que esa agrupación de los componentes celulares por un proceso que vamos a detallar más adelante, que es la coagulación. Pero lo importante acá es que se fijen cómo este coágulo está retraído, está separado de las paredes de este tubo de ensayo. Y es porque este es uno de los últimos procesos de la coagulación, la retracción del coágulo. Esta imagen se las coloqué acá, es para que observen esquemáticamente la retracción del coágulo, que es la separación de las paredes de ese coágulo y la disminución de su volumen para que no se genere, para que no se afecte el proceso de coagulación, para que no se desprenda o genere trombo, en otras palabras. Ahora bien, cuando se retrae el coágulo, lo que queda ya no es plasma, lo que queda se llama suero, y es
el suero no es más, tiene la misma composición del plasma, a excepción de las proteínas de la coagulación, las proteínas coagulantes. Entonces, esa es la diferencia entre suero y plasma. Tienen la misma composición, a excepción que en el suero ya no hay proteínas coagulantes. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esto es nada más un repaso de la primera clase sucintamente. Ok. En esta práctica va a tratar de tres aspectos: la velocidad de sedimentación globular, el hematocrito y la hemostasia. Sin embargo, vamos a ver la primera parte de la práctica que tiene que ver con la velocidad de sedimentación globular y el hematocrito. El hematocrito, ya aprovechando esta imagen de acá, no es más que el porcentaje del componente celular en el volumen total de sangre, que normalmente aproximadamente es del 45%. Sin embargo, como el componente mayoritario en un 99.9% son los eritrocitos, podemos decir que el hematocrito es una medida directa del porcentaje de eritrocitos. Entonces, cuando nosotros hablemos de hematocrito, estamos hablando del porcentaje no solo del componente celular, sino del porcentaje de eritrocitos. O, dicho de otra manera, el hematocrito mide los niveles de eritrocitos. ¿Sí? Ok. Vamos a comenzar entonces, habiendo hecho esa introducción con respecto a la sangre. Ahora sí nos vamos a centrar en la práctica como tal. Y vamos a comenzar con la velocidad de sedimentación globular. La velocidad de sedimentación globular es la velocidad a la que precipitan, es decir, o sedimentan, es decir, se van al, a la parte inferior de un tubo de ensayo, por ejemplo, los glóbulos rojos en un periodo de tiempo de 1 hora. Importante, en 1 hora. Es decir, esto se mide en milímetros por hora. Se va a emplear para su determinación el método que se conoce como de Western-Green. Método de Western-Green. Apréndanse este nombre porque esto también es pregunta del quiz o del parcial. ¿Cuál es el método que se utiliza para la velocidad de sedimentación globular? El método de Western-Green. Y por consiguiente, en este método se usa un tubo que se llama tubo de Western-Green. Entonces, dos cosas: se emplea el método de Western-Green y se usa el tubo de Western-Green. Apréndanse este nombre y llegué a escribirlo correctamente. Método de Western-Green, tubo de Western-Green. Y las unidades en que se mide la sedimentación globular son milímetros por hora. Milímetros sobre hora. Ok, vamos a la parte práctica como tal. Aquí yo les traigo imágenes de lo que vendrían siendo los tubos de Western-Green. Después de esta imagen les tengo una mejor, donde se aprecia mejor el tubo. Sin embargo, vamos a explicar el método con estas que están acá. Ok. Estoy buscando la práctica en ese momento. Fíjense. La práctica dice, en el procedimiento experimental, que lo primero que se debe hacer es tomar sangre de un paciente voluntario y esa sangre debe ser heparinizada. ¿Por qué? Porque debe ser heparinizada para evitar la coagulación. Porque la heparina es un anticoagulante. Ya más adelante se le va a explicar dónde actúa.
Ok, esa sangre que fue tomada en un tubo de ensayo previamente, la van a colocar, la van a pipetear con una pipeta de Pasteur, la pipetean y la van a colocar en el tubo de Westergren. En ese tubo de Westergren se coloca de manera suave para evitar la coagulación por agitación y va a colocar un volumen de sangre tal que llegue hasta el, el cero del tubo de Westergren, porque ese tubo está graduado de tal manera que el cero está aquí en la parte superior y el 100 en la parte inferior. Entonces, se comienza a llenar ese tubo hasta el cero de sangre. Una vez lleno, se deja ese tubo en unas gradillas, ¿sí? Unas gradillas especiales, porque ese tubo en sí está abierto para ambos extremos. Ya les voy a mostrar la siguiente imagen donde se ve mejor, pero es importante que vean esto. Entonces, la colocan en esa gradilla, una vez ya lo tienen, y lo dejan aproximadamente una hora. No, mejor dicho, no aproximadamente, lo dejan una hora. Lo van a dejar una hora y van a esperar y van a observar cómo va apareciendo gradualmente la fase líquida y el componente celular va quedando en, en la parte inferior del tubo. Es decir, se va sedimentando. Ok, aquí en esta imagen pueden ver ya la última parte de ese procedimiento con diferentes pacientes. Si se fijan, en unos el componente celular llega, por ejemplo, este llegó aproximadamente a 43 milímetros, en este llegó a 20 milímetros aproximadamente, en este llegó a 55 milímetros aproximadamente. Entonces, si se fijan, en unos tubos, el componente celular recorrió más espacio que en otros. Aquí, en esta imagen, en esta pequeña imagen de acá, si observan, aquí se observa un menisco y aquí el componente celular llegó fue a los 10 milímetros. Entonces, para medir, para determinar cuál fue la distancia que recorrió en esa hora, simplemente se mide desde el cero hasta donde está el menisco del componente celular. Y esa distancia es la que se va a conocer como la velocidad de sedimentación globular. En esta imagen se aprecia mejor. Aquí tenemos el tubo del paciente, el tubo de ensayo, y aquí se le está agregando la heparina para evitar su coagulación. Este tubo de aquí es el que se conoce como tubo de Westergren. Este de acá, este sí es el tubo de Westergren que describen en la práctica. En la práctica lo describen tanto en su extremo superior como en su extremo inferior, que está libre, que está abierto. ¿Por qué? Porque ese tubo hay variedades y en este caso el de la práctica está abierto por ambos lados, ya que por uno de ellos se pipetea directamente la sangre del paciente hasta el cero del tubo. Una vez que está en ese cero del tubo, se coloca en la gradilla y simplemente se espera una hora hasta que el componente celular o los eritrocitos bajen. Y en este caso dio una lectura de 12 milímetros. Entonces, su velocidad de sedimentación globular es de 12 milímetros por hora, en una hora. Solo que sedimentaron los glóbulos rojos en una hora. Bueno, aunque se los dije mientras les explicaba esta imagen, ¿cómo es que se llama? Les tengo la pregunta, ¿cómo se llama este tubo de acá? ¿Cuál es el nombre del tubo que se utiliza para la prueba experimental o la prueba de laboratorio de la velocidad
de sedimentación globular. ¿Cómo se llama ese tubo? ¿Quién lo puede responder? Tubo de Westergren. Exacto, ese es el tubo de Westergren. Les hago énfasis a que se aprendan ese nombre porque el doctor se los va a preguntar. Los valores promedios en adultos sanos son los siguientes. En hombres va desde los 0 hasta los 15 milímetros por hora. Eso es lo normal. Y en mujeres va de 0 a 20 milímetros por hora. Si se fijan, en mujeres se encuentra un volumen ligeramente mayor, una velocidad de sedimentación globular ligeramente mayor que en hombres, pero son variaciones fisiológicas. Así como hay variaciones por la edad, el embarazo y otras condiciones. Lo siguiente que aborda la práctica es la determinación del hematocrito. ¿Y qué es el hematocrito? Es la relación entre el volumen de eritrocitos, que es la masa de glóbulos rojos, y el de la sangre total. Relación entre el volumen de eritrocitos y el de la sangre total. Las unidades, en este caso, va a ser un porcentaje, por lo tanto su unidad es un porcentaje. Se expresa como porcentaje. Aquí se utiliza otro método, que es el método de Winthrop. El método de Winthrop. Y el tubo que se utiliza es otro, el tubo de Winthrop. Entonces no vayan a confundir el método de Winthrop y el tubo de Winthrop con los que se utilizan en la velocidad de sedimentación globular. No los vayan a confundir. En la determinación del hematocrito se utiliza el método de Winthrop y el tubo de Winthrop. ¿Qué es este que está acá? Un tubo con una gradación que va del 10 al 0, desde el extremo superior hasta el extremo inferior del tubo. Y la experiencia práctica también es muy sencilla. En este caso, lo que se hace, nuevamente se coloca sangre de un paciente en el tubo, heparinizada con un anticoagulante para evitar su coagulación, y se debe colocar con delicadeza. De esto para evitar la formación de burbujas y la agitación que promuevan la coagulación, que ya lo vamos a ver más adelante. Y una vez que se llega al 10 de esa sangre heparinizada, ese tubo se coloca en una centrífuga a 3000 revoluciones por media hora o 30 minutos. Una vez transcurrido este tiempo, se extrae el tubo, como ven en esta imagen, y la lectura que se va a realizar es dónde se encuentra el menisco del componente celular, como pueden apreciar en esta imagen. En este caso dio aproximadamente 43, por así decirlo, ya que no se ven las divisiones entre el 4 y el 5, pero está un poco más cercano al 4. Podemos estar en el 4,3, mejor dicho, 4,3. 4,3 sobre 10. Pero como es un porcentaje, se multiplica por 10 y se obtiene 43. Entonces, el porcentaje del componente celular o el hematocrito es de 43%. También existe otro que se llama plasmocrito, pero hace referencia al plasma. Y no es más que la diferencia entre el 100% y el hematocrito, que en este caso es 43, entonces el plasmocrito sería de 57. Ese sería el plasmocrito. Pero lo importante acá es el hematocrito, que es de 43. Ahora bien, los valores promedios en adultos sanos son, en hombres, de 45% a 54%, y en mujeres, de 36% a 47%. Y fíjense que hay una diferencia fisiológica entre hombres y mujeres, entre el sexo, donde podemos encontrar un hematocrito más alto que en las mujeres. También hay variaciones con respecto a la edad, con respecto al ejercicio físico y con respecto al embarazo.
Bueno, ya esto sería la primera parte de la práctica, que es la parte de velocidad de sedimentación globular y la parte de hematocrito. Lo que se deben llevar de aquí es qué es la velocidad de sedimentación globular, qué es el hematocrito, qué tubo se utiliza en la velocidad de sedimentación globular, qué tubo se utiliza en el hematocrito. ¿Alguna pregunta hasta acá?